Días. Esta mañana aquí en nuestro espacio de entrevistas políticas vamos a conversar con Fernando Tuesta Sobrevilla, él es politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Bien, felizmente. Bien, en el artículo que publicas hoy, como publicas todas las semanas en El Comercio, haces una reflexión sobre lo siguiente. Dices tú que los votantes de Keiko Fujimori han pasado de la frustración a la conspiración y al abierto golpismo. No se busca, dices, la verdad electoral, sino evitar a toda costa que el candidato de Perú Libre asuma la presidencia o llegar a deslegitimarlo para que quede a merced del Congreso. Esta segunda opción, ¿podrías explicarle en qué cosa consistiría de acuerdo con tu hipótesis? Una parte, no digo todos los votantes. Sí, dices No, una una parte, parte. es verdad, efectivamente dices una parte de los votantes. Es aquellos que han entrado en la etapa de negación, ¿no? No hay nadie a estas alturas realmente, Mario, que señale que Keiko Fujimori ha ganado las elecciones, ¿no? Algunos ya sostienen pues que esto ya ha sobrepasado los límites, pero hemos escuchado por no decir voceros, sino gente destacada, importante, de esa suerte de coalición de segunda vuelta a favor de Keiko Fujimori, que ha ido, repito, más allá, señalando en primer lugar que no respetarán los resultados del proceso electoral. El no respetar o no aceptar el resultado electoral, que es una de las claves de un proceso democrático, clave. Quiero hacer un pie de página. Cuando yo era jefe de OMPE, Eduardo Stein era jefe de la misión de OEA y en la segunda vuelta gana Toledo a García. Y pasaron muy pocos minutos en que se había dado el conteo rápido y Alan García va a saludar a Alejandro Toledo y le estrecha la mano, lo felicita y reconoce el triunfo de Alejandro Toledo. Y nunca me voy a olvidar esta escena porque Eduardo Stein, estamos viendo en un monitor, me dice: Fernando, esa es la foto de la democracia. Es un juego reglado donde se compite, hay un fin y un reconocimiento. Bueno, esto no ha pasado y muchos no quieren que eso pase por diferentes razones. No existe la verdad electoral lo que buscan. Estoy absolutamente seguro, y probablemente quienes vean este programa, que si Keiko Fujimori hubiera sacado 50,000 votos, es decir, sobrando a Pedro Castillo, digamos, por 5,000, hubieran festejado. ¿Tú crees que hubieran seguido para ver y saber y conocer la verdad electoral? No, la verdad electoral es una frase como el fraude en mesa, pero la campaña ha sido de tal envergadura, nunca antes vista. Y digo más abajo en mi artículo, Mario, el fraude electoral es un operativo planificado de gran envergadura que cuenta con el concurso en donde ha habido del gobierno, organismos electorales, como el fraude del 2000 de Fujimori, y en muchos casos con medios de comunicación, militares y empresarios. Sin ellos no hay fraude en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. Y ahí es donde se sostienen las instituciones. Pero lo antidemocrático de esta elección no ha sido ese operativo. Lo antidemocrático ha sido el operativo señalando que hay fraude y por lo tanto quien salga elegido no se va a reconocer por diversas razones. Porque creen que Castillo es lo peor que le puede pasar al Perú. Porque creen que Castillo, si es que el 28 de julio asume, no sé, pues los barcos venezolanos y suizos y cubanos estarán al frente del Callao y porque les van a robar el dinero o lo que fuera. La verdad, esto es lamentablemente no un hecho aislado. Sí, En el Fernando. mundo lo empezó Trump
y hasta el día de hoy no reconoce el resultado electoral, y hay muchos norteamericanos que siguen creyendo que hay fraude, bajo una sola frase: si no gano, es fraude. Ya Bolsonaro está anunciando lo mismo en Brasil. Esa Bien, es la ultraderecha que ha adquirido ese peso y no quiere y no va a reconocer ningún resultado. Así le muestres todo, así le muestres todo. Es una convicción, casi un acto de fe, una creencia. entendemos lo que dices, pero además de eso, tú dibujas dos escenarios alternativos en lo que concierne por lo menos a lo que busca esta parte de los votantes de Keiko Fujimori. Dices, eh, buscan o bien evitar que el candidato de Perú Libre asuma la presidencia o llegar a deslegitimarlo para que quede a merced del Congreso. ¿Cómo podrían evitar que asuma la presidencia en un caso y cuál sería este segundo escenario que mencionas de deslegitimación para quedar a merced del Congreso? Bueno, en el primero es lo que han avanzado todo este tiempo. No existe paralelo en la historia de elecciones en el Perú, y en los últimos 40 años, ninguna de las que he visto, algo parecido. Alargar todo lo posible. Había la consigna, eso se conoce, formamos parte de este grupo de personas donde transitan entre rumores, afirmaciones que aparecen, llegar a 28 de julio sin resultado, y tú debes también haber escuchado esta idea que si es que no se asume, entonces una suerte de nuevas elecciones. Pero eso Si no no tiene prospera por asidero. ese lado, perdón, Pero eso no tiene asidero, pues, constitucional, ¿no? no tiene asidero muchas cosas, Mario. Sí, No no, tiene asidero, yo diría, ninguna de las cosas que muestran. bueno, Y pero te voy a decir, ¿cómo podría por esta vía llegar a evitar que asuma la presidencia, que es la hipótesis que planteas? no, pues que tampoco ninguna de las salidas que ellos plantean Ujú. lleva a la nulidad. Mario, en el Perú existe un marco normativo Yo específico sé, para la las nulidad elecciones, que solamente se es llama... cuando 2/3 de los No, votantes, no, pero no, ese es anular las elecciones. sí, Pero para anular un acta es de manera taxativa, ¿no? Y tú tienes que demostrar, tú tienes que mostrar. He estado revisando actas o solicitudes de nulidad de elecciones pasadas, todas han sido declaradas improcedentes, porque se cree simplemente que, por ejemplo, si han falsificado una firma, entonces hay que anular toda la mesa. En ninguna parte, en lo que es lo que se llama los procesos electorales cada vez más estandarizados en el mundo y de manera particular en América Latina, lo que se protege es el voto. Tú tienes que demostrar. Lo que se protege es el voto. Tú tienes que demostrar de manera contundente, no presunciones, no si me das los elementos yo te lo pruebo, eso no existe, eso no es serio. Eso en realidad va acompañado entonces del segundo escenario. El segundo escenario, obviamente, va a ser deslegitimarlo de cualquiera de las maneras. Una de ellas, que va acumulada del anterior, es decir, bueno, este señor no es legítimo, ¿no? Y entonces la lucha continúa, ¿no? La lucha continúa. ¿En dónde? En el Congreso. Evidentemente que el señor Castillo es un candidato que ni en sus mejores sueños hubiera pensado pasar a la segunda vuelta. Él es candidato de un vientre de alquiler que se llama Perú Libre, un partido, junto con el candidato, improvisado de muchas cosas, un partido que no tenía sino un plan de gobierno de un año anterior, que lo tuvieron que ujú. actualizar a la carrera, un candidato que va a ser presidente de la República, que está armando su equipo de gobierno, que trata de que ya cada vez más cerca parece, de ponerlo pues en un modo mucho más adecuado, por lo menos para ¿Y cómo discutir. imaginas este Congreso que lo tendría a su merced? ¿De qué forma lo tendría a su merced? Bueno, si algo aprenden los parlamentarios, muchas cosas son las peores cosas. ¿Qué ha aprendido el Congreso de la República en los últimos 5 años?
que tiene poder, más de lo que se pensaba. Dos, que puede acabar con presidentes. Ahí está el caso de Merino el Breve, Ujú. ¿no? Y pasando por el acecho al presidente Sagasti cada semana. Lo que va a tener el señor Castillo son 37 votos de su bancada de Perú Libre, y es que no entra en contradicción y probablemente en conflicto, digamos que sean 37, a ese súmale lo de Cinco Juntos de por el Junto por el Perú, y Perú. estamos hablando pues de 42, ¿no? Sí. Y entonces en el otro lado tú tienes, en realidad, Fuerza Popular. Keiko Fujimori es la primera candidata en la historia del Perú que ha perdido 3 elecciones consecutivas en segunda vuelta. Evidentemente es una gran y enorme frustración, Ujú. y es entendible que ella quiera por lo menos hacer todo lo posible Pero por pensar de 87 que sus votos no votos fueron tiene, sujetos. ¿no? Eh, Mira, no lo sabemos, porque los partidos, y tú bien lo sabes, las bancadas, Ujú. no son bancadas cohesionadas. De acuerdo. Nunca el número de bancadas de inicio es del mismo número y composición del quinto año final del quinquenio. Entonces, la suma que estamos haciendo aritméticamente vale para el 28 de julio. Hayan habido casos que pasas un mes y ya no es el mismo número, ¿no? Ujú. Entonces, eh, Castillo puede estar a merced del Congreso, lo puede estar. Ahora, si él tiene la pericia, capacidades políticas como para poder negociar, guardar o desechar muchas de sus propuestas que de ninguna manera van a pasar por el Congreso, probablemente pueda llevar adelante un gobierno que pueda gobernar, pero Lo que que, no, que le sí. va a ser difícil, le va Ujú. a ser recontra difícil, sin duda. Y en eso no solamente se necesita el concurso de él, sino que tiene un partido De o acuerdo, pero un... digamos, un Congreso con bancadas que no piensan igual que el presidente no es una circunstancia antidemocrática, es el juego de la No, democracia y lo que tiene que no, ocurrir. sin duda, Sí, sin duda, de sin duda. acuerdo. Entonces, ni tienen que estar de acuerdo con cosas que no van de acuerdo con aquello por lo que obtuvieron el voto que los llevó al escaño. De manera que el hecho Bueno, de que ejerzan oposición, aún en los núcleos de la, digamos, el programa que quisiera llevar adelante el señor Castillo, es nuevamente parte de la democracia. Pero quería precisar lo totalmente de siguiente. acuerdo, ¿ah? Cuando tú piensas en este juego de votos, lo que estás pensando es que queda a merced para ser vacado el señor Castillo. Mira, Mario, Mario. yo no digo que necesariamente, Mario, van a conseguir los votos, pero que estarán al acecho. Mira, si fuera del Congreso ya están hablando de eso, dentro del Congreso van a hacer las cosas de la misma manera. Eh, Repito, cada semana se presenta casi una propuesta para sacar al presidente Sagasti de la presidencia de la República. No lo van a hacer con Pedro Castillo, a quien representa pues todo lo peor para ellos. Mm. Si lo hacen con Sagasti, ¿por qué no lo van a hacer con Castillo? Y dentro de esa Que no lo han hipótesis hecho lo con harían con Sagasti. Castillo para luego hacerlo también con la señora Boluarte, porque si vacan a Castillo, quien Sin asume la duda. Ah, presidencia, no, sin duda, sin ajá, duda, sin duda. Y por eso querrán, obviamente, un presidente del Congreso que sea y tenga el perfil. Nada, efectivamente, tú tienes mucha razón, Mario, en esto coincido contigo. Incluso en eso, nada es, digamos, fuera del marco normativo. Práctica antidemocrática sí lo es, pues. Yo no gano la elección, es decir, no entro por la puerta, pero quiero entrar por la ventana. ujú. Práctica antidemocrática, sí, pero además, acá hay un punto que me parece vital. El señor Castillo podemos estar en desacuerdo y yo he escrito en relación a la Asamblea Constituyente, a mí esto no me gusta, como muchas cosas, como los 2/3 partes de los peruanos que no votaron por Castillo y no votaron por Keiko Fujimori.
Pero una cosa es esto, y otra cosa es lo operativo que se ha montado de manera descomunal. Y allí sí, con mucho dinero, y que hay que investigar, no solamente a Perú Libre, que está bien que se le investigue, sino también todo el dinero que ha corrido y sigue corriendo a favor de este operativo del fraude, que no tiene asidero ni nacionalmente ni internacionalmente, donde realmente y lastimosamente estamos haciendo el ridículo. ¿Te imaginas tú un escenario de golpe? Porque es una de las opciones que, digamos, queda sugerida cuando hablas de golpismo. El golpismo lo que busca es el golpe, No, no, lo, efectivamente. no lo digo yo, Mario. No es porque se me No, no, por imagine. eso. ¿Cómo se Tú materializaría? ¿Te sabes, imaginas tú a las Fuerzas Armadas tú sabes que interviniendo en han una habido circunstancia como esta? personajes, ¿Perdón? tú sabes que han habido personajes que lo han dicho en plazas Sí, públicas, de un gobierno, casi de un gobierno cívico-militar, un pueblo fuerza armada, que nos hace acordar la dictadura de los Velasco. 12 años del 68 al 80. Ahora, no tiene asidero, eh, ahora no. Pero te cuento y te recuerdo una cosa. El hablar de asamblea constituyente para muchos es nuevo, para otros sectores de la izquierda lo vienen diciendo hace 20 años. Entonces, decir golpe probablemente ahora pueda ser una grita de un grupo pequeño, no despreciable, compuesto de manera importante por ex miembros de las Fuerzas Armadas, pero mañana más tarde puede tener un asidero. En el contexto de América Latina, las dictaduras ya no son ni promovidas ni aceptadas, dictaduras militares me refiero, pero hay muchas formas. A final de cuentas, en cualquiera de los escenarios, no viene bien un quinquenio que nosotros pensábamos que debiera, que tenía que ser superior al que estamos ya dejando atrás, que es el peor quinquenio de gobernabilidad y de representación parlamentaria y de actuación parlamentaria que se recuerda, que se recuerda. Muy bien. Muchas gracias a Fernando Tuesta por este No, panorama gracias a ti, no Mario. muy alentador, pero interesante conocer, digamos, las bases del análisis que hoy día publica en su artículo. Gracias, buenos días. Gracias a ti. Bien, y antes de irnos, como siempre, vamos a